El día anterior, mi mayor preocupación era pagar el alquiler del próximo mes. Yo era mecánico, así de simple. Desperté siendo el único heredero de un imperio de 20.000 millones. Conseguí una tarjeta negra ilimitada, un contrato de matrimonio que cayó del cielo y una prometida que era una directora ejecutiva con corazón de hielo. Viéndolo todo, solo quería preguntar una cosa: abuelo, ¿necesitas otro nieto? ¿Alguien que pueda hacer sus propias puestas a punto? Mi nombre es Ethan Hess y no soy nadie. O lo era. Si tuviera un título de fama, sería que podía arreglar coches. En un radio de 10 millas de mi garaje, si yo dijera que soy el segundo mejor mecánico, nadie se atrevería a afirmar ser el primero. Pero la habilidad no paga las cuentas, especialmente cuando mi propietario acababa de aumentar el alquiler otros $100. Me encontraba en cuclillas en la entrada descascarada de mi casa, mordisqueando lo último de una dona dura de ayer, tratando de decidir si debía engatusar a mi casera, la señora Gabel, una vez más, o tragarme mi orgullo y pedirle un adelanto a mi jefe. Fue entonces cuando una fila de autos tan negros que podrían usarse como espejos se detuvo silenciosamente frente a mi edificio de departamentos en ruinas. Tenían más presencia que el terrier ladrador del viejo Hemlock, y eso es decir algo. Del primer coche salió un hombre de mediana edad con un traje a medida. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus gafas con montura dorada brillaban bajo el sol de la mañana y llevaba un maletín de cuero mientras caminaba directamente hacia mí. «¿Señor Ethan Hess?», preguntó, haciendo una ligera reverencia. Su cortesía estaba tan fuera de lugar que me hizo perder el equilibrio. Me tragué lo último del donut y me limpié la boca con la manga. «Ese soy yo, quien pide la recuperación del vehículo», respondí, porque juro que no he terminado de pagar la camioneta. Pero los $800 que debo en mi tarjeta Capital One son otra historia. Detrás de él, vi cómo la comisura de la boca de uno de sus guardaespaldas vestidos de negro se contraía. El hombre se ajustó las gafas, abrió su maletín y sacó una gruesa pila de documentos. «Señor Hayes, mi nombre es Arthur Vance. Soy el asesor jurídico principal de Hess Industries. Estoy aquí hoy en nombre del difunto presidente, el señor Richard Hess, para informarle sobre un asunto relacionado con su patrimonio». «Richard Hayes». Me rasqué la cabeza. «No lo conozco». «Señor, ¿está seguro de que soy la persona correcta?». La expresión de Vance era completamente seria. Ignoró mi intento de humor. «Según el último testamento del señor Richard Hess, usted, Ethan Hess, como su único nieto directo, heredará toda su fortuna personal. Esto incluye una participación del 70% en Hess Industries, así como propiedades inmobiliarias y varios fondos en todo el mundo, con un valor total estimado de aproximadamente 20.000 millones. El aire se quedó quieto. El terrier del viejo Hemlock aulló, rompiendo el silencio. Me quedé mirándolo durante 3 segundos y luego me eché a reír. Amigo? Este es un nuevo tipo de estafa. Tengo que reconocerlo, ¿ustedes lo dieron todo? Alquilar estos coches por un día debe haber costado una fortuna. Industrias Hayes. Sí, claro. Y yo soy Santa Claus. Esperaba que se enojara, pero no lo hizo. Arthur Vance simplemente me entregó los documentos uno por uno. Había una prueba de paternidad, una copia de mi certificado de nacimiento y todo estaba tan lleno de términos legales que no podía entender nada. «Señor Hayes, entiendo que esto es difícil de creer. Su padre, Daniel Hess, rompió lazos con la familia hace 25 años. Fue solo después de su muerte accidental hace 3 años que pudimos seguir su rastro y finalmente confirmar su identidad. Su abuelo pasó más de 2 décadas buscándolo. Se me cayó el corazón. Mi padre murió cuando yo era joven y mis recuerdos de él eran borrosos. Recordé a un hombre tranquilo que también era mecánico. Lo único que me dejó fue el gastado $1 de plata que llevaba colgado de un cordón de cuero alrededor del cuello. La mirada de Vance cayó sobre la moneda que colgaba en mi pecho. «Ese fue el detalle que su abuelo le dio a Daniel cuando se marchó», dijo con la voz cargada de emoción. Miré los papeles que tenía en la mano y luego al hombre que tenía delante. Tenía la mente hecha un desastre.
Esto estaba más jodido que el motor agujereado de la minivan en la que trabajé ayer. Para ayudarlo a adaptarse a su nuevo estatus, dijo Vance, sacando una elegante tarjeta negra azabache de su maletín, hemos preparado esto para usted. Es una tarjeta Centurión sin límite de gasto preestablecido. Puede utilizarse en cualquier parte del mundo. El PIN es su fecha de nacimiento. Siéntase libre de familiarizarse con ella. Sostuve la tarjeta, que parecía más pesada que toda mi billetera. Era como sostener un carbón caliente. Así que ahora soy multimillonario. Sí, señor. Bruma. Vance hizo una nueva reverencia. A partir de este momento, todos sus arreglos de vivienda serán manejados por nosotros. Miré a los guardaespaldas erguidos detrás de él como estatuas, luego miré mis propias botas de trabajo manchadas de aceite. Abrí la boca, queriendo decir algo profundo, pero lo único que salió fue, ¿aún puedo conseguir una hamburguesa con queso y doble tocino del SS de la calle? Cuesta $15. Y ese siempre pone pepinillos extra. Vance y sus guardaespaldas guardaron silencio. Probablemente estaban tratando de averiguar cómo funcionaba la mente de alguien que acababa de recibir 20.000 millones. Al parecer, no era como esperaban. Resultó que la hamburguesa con queso no era una opción. En el momento en que di un paso hacia la calle, dos guardaespaldas bloquearon sutilmente mi camino. Vance mostró una sonrisa profesional. Señor, su dieta ahora será manejada por un nutricionista profesional. Las condiciones sanitarias de los vendedores ambulantes pueden ser poco fiables. Lo miré fijamente. Él me devolvió la mirada. Me rendí. Comparado con 20.000 millones de dólares, sacrificar una hamburguesa con queso no parecía el fin del mundo. Lo siguiente que supe fue que me estaban invitando a subir a la parte trasera de un Rolls Royce alargado. El interior era enorme, con alfombras tan lujosas que mis pies se hundían en ellas. Había una mini nevera llena de marcas de agua embotellada que nunca había visto antes. Me senté erguido, sin atreverme a tocar nada, sintiéndome más como un prisionero que como un multimillonario. Señor, nuestra primera parada será adquirir un nuevo vestuario para usted, dijo Vance. ¿Vestuario? ¿Qué tiene de malo el mío? Tiré de mi camiseta, que tenía impresa la frase en inglés Serve the People de un día de voluntariado comunitario. Traducción al español, servir al pueblo. Era de algodón puro, excelente para absorber el sudor. La sonrisa de Vance se volvió un poco forzada. Es excelente, señor, pero quizá no sea del todo congruente con su posición actual. Lo entendí. Pensaba que parecía un vagabundo. El coche se detuvo frente a la Columnata, el centro comercial más lujoso de la ciudad. Estuve aquí una vez con mi exnovia. Me señaló un bolso que valía $5.000, un mes de mi salario. Terminó dejándome por un tipo que conducía un BMW. Buenos tiempos. Vance me condujo a una boutique de ropa masculina que gritaba que era cara. No reconocí ni una sola letra del logo de la puerta. Una vendedora con un maquillaje impecable se acercó. Su rostro se iluminó con una sonrisa para Vance, pero cuando sus ojos se posaron en mí, la sonrisa se evaporó, reemplazada por una mirada de evaluación y desprecio apenas velado. No tenía idea de que la tarjeta de plástico en mi bolsillo podía comprar esta tienda y todo lo que había en ella 100 veces más. ¿Puedo ayudarlo a encontrar algo?, preguntó en un tono plano lleno de condescendencia. Solo estoy mirando, murmuré, sintiéndome fuera de lugar. La ropa aquí tenía menos tela que los trapos que usaba para limpiar motores, pero las etiquetas de precio tenían una cantidad aterradora de ceros. Cogí una camisa de seda. Se sentía increíble, suave como el agua. Le di la vuelta a la etiqueta. $3.800. Mi mano se crispó. Casi la dejo caer. $3.800 por una camisa, ¿está tejida con pelo de unicornio? Los labios de la vendedora se curvaron en una sonrisa burlona. Sus ojos lo decían todo, si no puedes pagarlo, no lo toques. Un destello de ira me atravesó. No se trataba del dinero, sino de su actitud. Como mecánico conocí todo tipo de personas, los ricos actuando como reyes, los pobres intentando sobrevivir.
Pero rara vez me había topado con un desprecio tan flagrante. Me giré y miré a Arthur Vance. Un destello de comprensión brilló detrás de sus gafas. Se inclinó y susurró: «Señor, ahora usted es el rostro de Hayes Industries». Lo entendí al instante. Me aclaré la garganta, recordando cada mala película que había visto en mi vida. Señalé la camisa, luego los pantalones, las chaquetas y las gabardinas, excepto la ropa interior. Me llevaré uno de cada cosa que tengan en mi talla. La vendedora se quedó paralizada, con la boca abierta, como si hubiera escuchado a un marciano. «Señor», ¿qué dijo? Repetí, vocalizando cada palabra, uno de cada cosa en mi talla. Eso llamó la atención del gerente de la tienda, un hombre que se acercó corriendo con una sonrisa grasienta estampada en el rostro. «Señor, ¿habla en serio? Toda la colección en su talla. El total podría superar $1.000.000. No dije una palabra. Simplemente saqué la tarjeta negra de mi bolsillo y se la entregué. «Cóbremelo». El gerente tomó la tarjeta con las manos ligeramente temblorosas y corrió hacia la caja. Cuando la máquina escupió un recibo tan largo como mi brazo, todo su cuerpo temblaba. Y la vendedora que me había mirado por encima del hombro pasó de rojo, a blanco, a verde, como un semáforo averiado. Probablemente nunca había visto a un cliente tan loco en su vida, pero no sentí ni una pizca de satisfacción al mirar la montaña de bolsas de compras. Lo único en lo que podía pensar era que $1.000.000 podría haber pagado los salarios de mi antigua tripulación durante los próximos 10 años. Gastar ese dinero dañó todos los órganos de mi cuerpo. Vance debió de haber leído mi mente, se inclinó de nuevo. «Señor, debe acostumbrarse a esto. Esta cantidad ni siquiera es dinero de bolsillo para usted. Su trabajo ya no es ganar dinero, sino aprender a gastarlo». Lo miré y pensé por primera vez que gastar dinero podría ser mucho más difícil que arreglar una transmisión. Al dejarlos a todos, me sentí como si acabara de luchar en una guerra. Estaba exhausto. La camiseta de $3.800 se sentía como una jaula de agujas contra mi piel. «Señor, ahora nos dirigimos a la cumbre, su nueva residencia», dijo Vance, sosteniendo la puerta del auto abierta para mí. Había oído hablar de la cumbre, era la urbanización privada más exclusiva del estado, hogar de multimillonarios y famosos. Mis amigos y yo solíamos pasar por la entrada en nuestra camioneta de trabajo, estirando el cuello para vislumbrar las mansiones ocultas en las colinas. El coche atravesó una puerta fuertemente vigilada y avanzó por un camino privado, deteniéndose finalmente frente a una casa que solo podría describirse como un palacio. El lugar era absurdamente enorme, con un garaje subterráneo con capacidad para 20 coches, jardines más grandes que el pueblo donde crecí y una piscina infinita con vistas a toda la ciudad. Un mayordomo mayor, de unos 60 años, llamado Arthur, nos recibió. En sus ojos se reflejaba una mezcla compleja de alivio, escrutinio y un extraño dejo de lástima. «Arthur, le presento al señor Ethan Hayes», dijo Vance. «Bienvenido a casa, señor», dijo Arthur con una leve reverencia. Todo aquello parecía una obra de teatro para la que no me habían dado el guión. «Mucho gusto, Arthur», logré decir. Vance tenía otros asuntos que atender. Intercambió unas palabras con Arthur y se fue, dejándonos en un silencio incómodo. «Señor, quizás le gustaría ver el garaje». «Su abuelo le dejó una gran colección», sugirió Arthur, percibiendo mi incomodidad. La palabra garaje fue como un hechizo, mis ojos se iluminaron. Me condujo hasta una enorme puerta de acero que se levantó silenciosamente, revelando lo que había más allá. Contuve la respiración. Aquello no era un garaje, era un museo. Ferraris, Lamborghinis, Bugattis, Koenigseggs, filas de hipercoches que solo había visto en revistas estaban alineados en perfecta formación, con la pintura brillando bajo las luces de la galería. Me sentí como un niño encerrado toda la noche en una tienda de dulces. Estaba a punto de desmayarme de felicidad. Corrí hacia un Pagani Huayra de edición limitada, mis dedos recorriendo las líneas increíblemente suaves de su carrocería como si acariciara la piel de un amante. TCR12 titanio carbono monocoque,
Custom AMG Biturbo V12, 7 velocidades, caja secuencial. Madre mía, es de verdad, murmuré con puro asombro. Arthur se quedó a un lado con una expresión de sorpresa, seguramente esperaba que actuara como otros niños ricos, preguntando cuánto costaba o cuántas chicas podría atraer, no que me volviera loco por las especificaciones del motor y la composición del chasis. Estaba agachado intentando ver mejor los bajos de un Bugatti cuando una voz burlona resonó desde la entrada. Vaya, vaya, mira lo que tenemos aquí. Si no es mi primo perdido del campo. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto un coche bonito? Intentando averiguar cómo puentearlo. Me giré y vi a un joven con una camisa chillona de Versace y el pelo rubio de Colorado, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados y una mirada de absoluto desdén. Lo flanqueaban dos tipos que parecían sacados de un mal video musical. El rostro de Arthur se endureció. Señor Caleb, por favor, cuide su tono. Este es el señor Ethan Hess. Caleb se rió como si fuera el chiste más gracioso que había oído. Arthur, ¿tienes que estar bromeando, este mecánico? El abuelo debió de perder la cabeza. Escogió a un mecánico de la cuneta en lugar de a mí, su nieto de verdad. Sus palabras eran desagradables. Me puse de pie y me sacudí el polvo. ¿Qué tiene de malo ser mecánico?, dije, mirándolo directamente a los ojos. Al menos sé la diferencia entre aceite de motor y líquido de frenos, cosa que algunos ni siquiera saben abrir el capó. La cara de Caleb se volvió roja como la sangre. Uno de sus compinches se adelantó y me señaló. ¿Quién demonios te crees que eres para hablarle así a Caleb? El aire crepitaba de tensión. Justo entonces, una voz fría y clara interrumpió el enfrentamiento. Caleb, ¿estás intimidando a la gente otra vez? Todos se giraron. Una mujer con un elegante traje blanco apareció allí, irradiando un frío ártico. Era alta y despampanante, con el cabello oscuro recogido en un lazo severo que revelaba un rostro de una belleza casi inhumana, pero con ojos tan fríos como una noche de invierno. Su sola presencia pareció bajar la temperatura del garaje. La bravuconería de Caleb se desinfló al instante. Ava, ¿qué haces aquí? No estaba intimidando a nadie, solo me divertía con mi nuevo primo. Ava le lanzó una mirada que podía congelar el fuego y luego posó sus ojos en mí, evaluándome con fría decepción. Arthur dio un paso adelante. Señora Chun, bienvenida. Luego se giró hacia mí. Señor, esta es la señora Chun, presidenta de Chun Corp. Según los acuerdos adquiridos, ella es su prometida. ¿Mi qué? Sentí que me caía un rayo. Una herencia de 20.000 millones, un garaje lleno de supercoches y ahora una prometida CEO que era la reina de hielo. Ava frunció el ceño casi imperceptiblemente, claramente estaba tan emocionada como yo. Me miró y dijo, sin un ápice de calidez, no me importa quién seas ni de dónde vengas. Este compromiso es un acuerdo de negocios. Será mejor que recuerdes tu lugar y no interfieras en mi camino. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, el clic de sus tacones resonando como un juicio final. Caleb la vio marcharse con una mezcla de celos y veneno y luego me lanzó una mirada fulminante. Esto no ha terminado, espetó antes de irse. El garaje quedó en silencio con solo Arthur y yo. Me froté la nuca. Esto iba a ser mucho más complicado de lo que pensaba, el mundo de los ricos definitivamente no estaba hecho para tipos como yo. Pensé que la advertencia de Ava era solo eso, una advertencia. Pero al día siguiente Caleb apareció con una sonrisa maliciosa. Primo, es hora de mostrarte el mundo real. Te llevaré a un lugar especial. Estaba a punto de negarme, pero Arthur me susurró, Señor, esta es una oportunidad. Tendrá que enfrentarse a este mundo tarde o temprano. Así que dejé que Caleb me metiera en su odioso Lamborghini rosa. Condujimos a toda velocidad hasta un club privado en la cima de una montaña, con un discreto cartel que decía Apex Club. Era el club de coches más exclusivo de la región, para ser miembro se necesitaba un patrimonio neto de al menos 1.000 millones. Caleb era claramente un cliente habitual. En cuanto entramos, una multitud se reunió. Caleb, mi hombre. Hola, ¿quién es este?
Un tipo con mechas verde neón me miró la camiseta de $3.800 con diversión evidente. Caleb me pasó un brazo por los hombros. Hola a todos, este es mi primo Ethan Hayes. Es nuevo en la ciudad, acaba de llegar del campo, así que sed amables. Recalcó la palabra campo. El grupo estalló en risas. Primo de Caleb, un placer. Entonces, Ethan, ¿a qué te dedicas? Eran educados en la superficie, pero en sus ojos había el mismo desdén que la vendedora de la boutique. No pensé en jugar su juego. Soy mecánico, dije con firmeza. La risa se hizo más fuerte. ¿Un mecánico? De ninguna manera entraría aquí. Sí, incluso nuestros estudiantes tienen MBA de Stanford. Caleb levantó las manos en gesto de inocencia fingida. No es broma, mi primo realmente era un mono grasiento. Pero ahora las cosas son diferentes. Ganó la lotería. Bueno, heredó la fortuna de mi abuelo. Las risas se apagaron, pero el desprecio se intensificó. Me miraron como si fuera un paleto que acababa de ganar el Powerball, con una mezcla tóxica de celos y desdén. Los ignoré y caminé hacia la exhibición central, donde estaban estacionados algunos autos verdaderamente especiales. Tenía que admitirlo, la colección era una locura. Mis ojos se posaron en un Ferrari 250 Guanajuato rojo clásico. Era una leyenda viviente, uno de los coches más raros y valiosos del planeta. No pude apartar la mirada. De repente, hubo una conmoción. ¿Qué ocurre? El coche de Leo no arranca. Estaba funcionando bien hace un minuto. El chico de pelo verde, Leo, estaba sudando a mares. Trajo su preciada posesión aquí para presumirla, y ahora estaba muerta frente a todos. Estaba perdiendo prestigio rápidamente. Unos cuantos autoproclamados expertos en automóviles se reunieron para hacer trasteos y experimentos, pero el motor permaneció en silencio. Mira, este coche es un clásico, probablemente tenga un problema eléctrico. Tendrás que devolverlo a la fábrica en Italia. Eso podría tardar meses. Leo gimió desesperado. En ese momento, una idea perversa iluminó el rostro de Caleb. Me gritó desde el otro lado de la habitación, oye, primo, eres el mecánico, ¿verdad? Ven aquí y échale un vistazo al coche de Leo. Esta es tu oportunidad de brillar. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí, todos esperando el remate, listos para verme fracasar. Sabían que un coche clásico como este era una bestia compleja, incluso un técnico experto de un concesionario Ferrari se quedaría perplejo. Caleb me estaba preparando para una humillación pública. Leo, desesperado, gritó, oye, mecánico, si puedes arreglarlo, este reloj es tuyo. Llevaba colgado de la muñeca un Rolex de oro ridículamente llamativo. Miré sus caras de suficiencia y me burlé por dentro. No tenía intención de involucrarme con estos payasos, pero cometieron un error crucial, me desafiaron en mi propio ámbito. Me quité la chaqueta ridículamente cara, la doblé y la tiré al suelo, dejando al descubierto mi sencilla camiseta de trabajo que llevaba debajo. Mientras todos miraban fijamente, dije en voz baja, mi amor. Caminé hacia el Ferrari. Al principio no lo toqué, lo rodeé, escuchando los patéticos clics que hacía cuando Leo giraba la llave. Me incliné y olí el escape. Luego me deslicé debajo del auto. Realmente se está metiendo ahí abajo. Está dando un buen espectáculo. Apuesto a que solo está tratando de ensuciar su ropa para poder demandarnos por la factura de la tintorería, se burlaron Caleb y sus amigos desde la barrera. Los ignoré. Toda mi atención se centró en esta magnífica pieza de maquinaria. Me tomó menos de un minuto encontrar el problema, una sección del cableado de encendido estaba vieja y deshilachada, lo que provocaba una mala conexión. Fue una solución sencilla, pero en un lugar tan escondido que nadie que no conociera estos coches al dedillo la encontraría jamás. Agarré un trozo de cable eléctrico y un poco de cinta de una caja de herramientas cercana y, con unos pocos movimientos sordos, creé un bypass simple. Me deslicé hacia afuera, me limpié las manos en mis jeans y miré el rostro atónito de Leo. Pruébalo ahora. Se deslizó en el asiento del conductor, escéptico,
Y giró la llave. Broom. Con un rugido ensordecedor, el motor V12 inactivo cobró vida. Todo el club quedó en completo silencio. Todos me miraban como si fuera un fantasma. La sonrisa se congeló en el rostro de Caleb, su boca estaba abierta lo suficiente como para atrapar moscas. Leo saltó del auto y me agarró la mano. Amigono, no amigo. Maestro, usted es un mago. Estos llamados expertos no pudieron hacer nada y usted lo solucionó en 2 minutos. Retiré mi mano. Fue un problema menor. En ese momento se oyó el sonido de unos tacones altos en la entrada. Era Abbas Shan. Obviamente estaba allí para la reunión. Cuando me vio, cubierto de grasa y rodeado de una multitud, frunció el ceño. Pero mientras escuchaba los susurros excitados y los relatos exagerados de lo que acababa de suceder, algo brilló en esos ojos helados por primera vez. Fue una expresión compleja, una mezcla de sorpresa, curiosidad y tal vez incluso un poco de admiración. No le presté atención. Simplemente recogí mi chaqueta del suelo, le quité el polvo y le dije a Leo, vigila. No me importan esas cosas. Hazme un favor, no dejes que gente que no sabe de coches vuelva a tocar a tu bebé. Es doloroso verlo. Sin mirar a nadie más, salí del club. Preferiría regresar a mi viejo y ventoso departamento antes que pasar un segundo más con esta gente aburrida y superficial. Detrás de mí, la sala todavía bullía de conmoción e incredulidad. Al salir del Apex Club, sentí que finalmente podía volver a respirar. Toda su charla sobre la alta sociedad y el escalafón superior no era nada comparado con la relajada camaradería de mi antiguo grupo en el garaje, charlando con un par de cervezas baratas. No pedí un coche, simplemente empecé a caminar por el camino de la montaña. A mitad de camino paré un taxi. Llévame a los puestos de comida de Red Hawk, le dije al conductor. Me miró de forma extraña por el espejo retrovisor, probablemente preguntándose por qué un tipo con un traje elegante y aceite de motor se dirigía a un montón de camiones de comida. Los puestos de Red Hawk eran mi antiguo lugar de reunión, el ramen, los tacos, los sándwiches de pollo caliente podían calmar cualquier alma cansada. Caminé directamente a mi lugar favorito, Kenji's Ramen. Hola, Kenji. Lo de siempre. Tonkatsu, cerdo extra, picante. ¿Lo tienes, Isen? Encontré un asiento en una pequeña mesa en un rincón, rodeado de la alegre multitud y el delicioso olor de la comida. El caos familiar y reconfortante me tranquilizó de inmediato. Me encorvé sobre mi tazón cuando alguien se sentó frente a mí. Lo siento, este lugar está ocupado, dije sin levantar la vista. Lo sé, respondió una voz fría. Me quedé congelado, luego miré hacia arriba y casi me ahogo con una tarta de pescado. Era Ava. Había cambiado el traje de poder que le servía de armadura, ahora llevaba una sencilla camiseta blanca y vaqueros, su largo cabello caía libremente sobre sus hombros. Sin la fachada helada, simplemente parecía una hermosa chica del barrio. Verla aquí fue más impactante que ver ese Ferrari volver a la vida. ¿Qué estás haciendo aquí? No me está permitido, replicó. No, por supuesto. Es que no me imaginaba a la gran Abachún comiendo en un lugar como este, dije sintiéndome incómodo. A ella no parecía importarle. Me observó por un largo momento antes de hablar. Gracias por lo que hiciste en el club hoy. ¿Para qué? No te avergoncé, dije con una risa autocrítica. No, ella negó con la cabeza. Gracias por mostrarme algo diferente. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. A los hombres que conozco solo les importa cuánto cuesta un coche y cuánto estatus les aporta. Eras el único al que parecía importarle el coche en sí. No supe cómo responder a eso. Kenji trajo un tazón humeante de ramen y lo colocó frente a ella. Aquí tiene, señorita. Ramen suave, sin cebolletas. Me sorprendí aún más. ¿Comes esto? De vez en cuando. Cogió sus palillos y comenzó a comer, con movimientos elegantes y precisos. Estaba completamente fuera de lugar, pero de alguna manera encajaba perfectamente. Ninguno de los dos habló durante un rato,
solo se oía el suave sonido de nuestros fideos. El ruidoso y caótico patio de comida se convirtió en un amortiguador entre nosotros. No tuvimos que fingir ni montar un espectáculo. Éramos solo dos personas compartiendo una comida sencilla y caliente. Cuando terminó, había una ligera capa de sudor en su frente. ¿Algo en tu mente?, pregunté entregándole la servilleta. Ella la tomó, se secó los labios y dudó antes de hablar en voz baja: mi familia me está presionando nuevamente para que me case. Asintió con un destello de agotamiento e impotencia en los ojos. Para ellos no soy una persona. Soy un activo. Una pieza que se puede intercambiar por una mejor posición en el tablero. Mirándola, esa intocable reina de hielo que parecía tener el mundo a sus pies, vi a una joven vulnerable atrapada en una jaula. Algo dentro de mí cambió. Entonces tienes que convertirte en un activo que no puedan controlar, dije. Ella me miró confundida. Cuando trabajo con automóviles, veo muchas piezas viejas que la gente quiere tirar. Pero sé que si el núcleo todavía está bien, puedes arreglarlo. Incluso puedes reconstruirlo para que sea más fuerte que algo nuevo. La gente es la misma. La miré a los ojos y le dije con una seriedad que me sorprendió incluso a mí: Ava, no eres un activo. Eres tu propio motor. Tú decides en qué dirección vas a conducir. Ella me miró fijamente y, por primera vez, vi algo en esos ojos fríos y hermosos que comenzaba a derretirse. Después de un largo silencio, susurró: gracias, Isen. En ese momento, el abismo entre nuestros dos mundos se hizo un poquito más pequeño. Tal vez el mundo de los ricos no era solo humo y espejos. Ese encuentro casual con Ava en los puestos de comida fue un breve interludio antes de que la realidad volviera a golpearme. Arthur Vance me informó que, como accionista mayoritario de Hess Industries, mi asistencia a la próxima reunión de la junta directiva era obligatoria. Para ser honesto, no tenía ningún interés en las reuniones. De regreso al garaje, una reunión era simplemente la del equipo mientras el jefe hablaba durante 5 minutos y luego todos volvíamos a trabajar. La reunión de la junta directiva de Hess Industries fue de una escala ligeramente diferente. La sala de juntas estaba en el último piso de un rascacielos, dominada por una enorme mesa de caoba y rodeada de hombres con trajes caros. Cada uno de ellos me miraba como un lobo que observa a un cordero entrar en su guarida. Me pusieron en la cabecera de la mesa, el asiento que antes pertenecía a mi abuelo. Nunca lo había conocido. Me sentí como si estuviera sentado en un trono de clavos. La reunión comenzó con un vicepresidente calvo hablando monótonamente sobre un informe trimestral, lanzando siglas y proyecciones que para mí eran un completo galimatías. Estaba a punto de quedarme dormido. Justo cuando reconstruía mentalmente un carburador, Caleb se puso de pie de un salto. Me opongo a este informe, declaró con una voz cargada de falsa rectitud. Creo que nuestra empresa enfrenta una grave amenaza para su futuro. Todas las miradas se volvieron hacia él. Y esa amenaza, dijo, apuntándome dramáticamente, es nuestro nuevo presidente. ¿Cómo se puede esperar que un simple mecánico, un hombre que ni siquiera sabe leer un balance, dirija una corporación multimillonaria? Propongo formar inmediatamente un comité de supervisión que asuma todos los poderes ejecutivos del presidente hasta que pueda aprobar una evaluación de competencias. Sus palabras fueron la señal. Un coro de aprobación surgió de inmediato alrededor de la mesa. Estoy de acuerdo. No podemos jugar con el futuro de la empresa. Un aficionado nos llevará a todos a la ruina. Su autoridad debe ser limitada. Eran los mismos hombres que ayer me llamaban señor Hayes. Ahora sus colmillos estaban afuera. Era evidente que se trataba de un ataque coordinado, un golpe para convertirme en una figura decorativa sin poder. Observé su patética actuación sin decir palabra, mi expresión tranquila. Vance me había advertido que esto sucedería. Los dejé hablar, mis dedos golpeando un ritmo silencioso sobre la madera pulida. Cuando finalmente callaron, todos me miraron esperando que entrara en pánico o reaccionara. No lo hice. Simplemente me volví hacia Arthur Dance, que estaba detrás de mí. Arthur, puedes continuar. Vance asintió, sacó un archivo de su maletín y caminó hacia el vicepresidente calvo que había sido el más ruidoso.
Señor Sterling, dijo con voz plana y clínica. Hace 10 minutos, nuestra subsidiaria Apex Holdings completó la adquisición total de Sterling Logistics, la empresa que usted considera su principal activo. Como ya no es el representante legal de dicha entidad, su puesto en este foro queda anulado. El color desapareció del rostro de Sterling. Tú no puedes. Mi compañía. Todo es perfectamente legal, dijo Vance, dejando caer los documentos de adquisición sobre la mesa. Además, hemos descubierto ciertas irregularidades en las declaraciones de impuestos de su empresa. Creo que el IRS estará muy interesado en conversar con usted. Las piernas de Sterling se dieron y cayó desplomado en su silla. Un silencio sepulcral invadió la sala. Todos me miraban como si fuera algún tipo de monstruo. No podían comprender cómo este mecánico silencioso había decapitado su rebelión con un solo movimiento rápido y brutal. Caleb estaba pálido, su dedo temblando mientras me señalaba. «Hiciste trampa». Finalmente hablé, con una voz tranquila que resonó en todos los rincones de la habitación. No estoy aquí para negociar. Estoy aquí para informarles. Esta empresa lleva mi nombre. Mi nombre es Ethan Hess. Si alguien tiene algún problema con esto, es bienvenido a probar suerte, igual que lo hizo el señor Sterling. Me puse de pie y mi mirada recorrió a los miembros de la junta ahora silenciosos. ¿Alguna otra objeción? Nadie se atrevió ni a respirar. Bien. Me alicé la chaqueta, que todavía se sentía extraña sobre mis hombros. Se levanta la sesión. Y con eso, salí, dejando a Caleb furioso detrás de mí. Sabía que esto era solo el comienzo, para conservar ese asiento necesitaba más que dinero, necesitaba cerebro y agallas. Y resultaba que tenía bastante de ambas cosas. Tras el enfrentamiento en la sala de juntas, finalmente tuve unos días de paz. Mi nueva rutina consistía en comer, dormir y jugar con las obras maestras en mi garaje, todo bajo la atenta mirada de Arthur y mi equipo de seguridad. Ajusté el sistema de escape del Pagani hasta que su rugido fue pura música. Esa vida tranquila fue interrumpida por una llamada telefónica. Era Dead, uno de los chicos de mi antiguo garaje. Ethan, ¿sigues trabajando aquí?, preguntó con voz vacilante. No, me fui. ¿Qué pasa? Algo iba mal, lo sentí de inmediato. No, nada, solo llamaba para saber cómo estabas, dijo antes de colgar rápidamente. Mike decía siempre que algo iba muy mal cuando Dad actuaba así. Dave era el tipo más serio que conocía. No llamaría sin motivo. Hice que Vance investigara de inmediato. La noticia llegó en menos de media hora. El padre de Dad había sufrido un derrame cerebral masivo y necesitaba una cirugía de emergencia que costaba $300,000. Dave no tenía dinero y, presa del pánico, pidió un préstamo a un usurero. Con intereses absurdos, la deuda ya ascendía a $500,000. En ese momento, los matones estaban en el hospital, acosando a su familia. Una rabia ardiente me invadió. Consigue el coche. Vamos al hospital ahora. Ni siquiera me cambié, salí con el mono manchado de grasa. En el coche, Vance intentó razonar conmigo. Señor, este es un asunto que mi equipo puede manejar. No es necesario que vaya en persona. Él es mi amigo, respondí con firmeza, sintiendo cómo me ardían los ojos. Cuando yo estaba arruinado, me prestó la mitad de su sueldo para que pudiera pagar el alquiler. ¿Crees que voy a quedarme sentado mientras su vida se desmorona? Vance no dijo nada más y simplemente ordenó al conductor acelerar. Llegamos al hospital y los vimos desde el coche. Un grupo de matones con chándales rodeaba a un anciano con bata de hospital, gritándole obscenidades. Dave estaba de rodillas, sujetando la pierna de uno de ellos, suplicando, por favor, denme unos días más. Juro que conseguiré el dinero. El líder se burló, pateó a Dad y señaló al enfermo. ¿Qué harás? ¿Vender los órganos de tu viejo? Si no tienes los 500,000 al final del día, lo tiramos del maldito techo. Se me heló la sangre. Abrí la puerta y caminé hacia ellos. Deténganse. Sus cabezas giraron de inmediato.
El líder vio mi mono sucio y se echó a reír. Piérdete, mono grasiento. Esto no es asunto tuyo. Lárgate. Dave me vio, su rostro una mezcla de alivio y vergüenza. Isen, ¿qué haces aquí? No te metas. No puedo. Lo ignoré y me planté frente al matón. ¿Cuánto te debe? Yo lo pagaré. El matón me miró de arriba abajo como si fuera un chiste. ¿Tú tienes $500,000? Son 500.000, no 500. Ni vendiéndote por piezas sacamos tanto. No perdí el tiempo respondiendo. Saqué mi teléfono y llamé a Vance. Arthur, te enviaré un número de cuenta. Quiero $1,000,000 ahí en 5 minutos. Sí, señor. Los matones estallaron en carcajadas. ¿1,000,000? Este tipo está loco. Colgué y los miré con frialdad. El dinero está en camino, pero amenazaron a la familia de mi amigo y lo golpearon. Vamos a tener que ajustar esa cuenta por separado. El líder frunció el ceño. ¿Intentas asustarme, mocoso? ¿Sabes quién es mi jefe? Spike, de los Vipers. Los Vipers, repetí, y me volví hacia mi guardaespaldas, un hombre construido como un refrigerador. ¿Has oído hablar de ellos? El gigante, normalmente callado, dio un paso al frente. Los Vipers, dijo con voz grave. Pandilla menor del lado oeste. Líder, Victor, Spike, Rossi. Yo mismo lo arresté por agresión hace 3 años. El color desapareció del rostro del matón. Miró a mi guardaespaldas y luego a mí, y su valentía se evaporó. En ese momento, su teléfono sonó. Contestó, y lo que escuchó lo dejó helado. El teléfono cayó al pavimento. Spike. Fue arrestado, susurró con la cara lívida. Mi guardaespaldas añadió, hace 5 minutos, la policía inició una redada contra pandillas en el lado oeste. El matón y su grupo parecían a punto de desmoronarse. Finalmente comprendieron que habían iniciado una pelea con alguien tan fuera de su alcance que ni siquiera podían comprenderlo. Me acerqué a Ded y lo ayudé a ponerse de pie, quitándole la suciedad de la ropa. La próxima vez que estés en problemas, llámame, dije. Ded me miró con los ojos llenos de lágrimas. El hombre duro, de mediana edad, se derrumbó y lloró como un niño. Podría haber invertido dinero en solucionar el problema, pero era demasiado fácil. Necesitaba enviar un mensaje. Mi gente estaba fuera de los límites. Hice que Vance se encargara de las consecuencias. No solo liquidamos la deuda, sino que también proporcionamos a la policía suficiente evidencia para desmantelar toda la operación del tiburón solitario, incluidos los funcionarios corruptos que los protegían. Hice arreglos para que el padre de Dev fuera trasladado a la mejor suite privada del hospital con un cirujano destacado de la ciudad a cargo de su caso. Luego encontré para Dev un puesto directivo tranquilo y bien remunerado en una de las filiales más pequeñas de Hess Industries. Ya habíamos terminado. Ignoré los interminables agradecimientos entre lágrimas de Dev y me fui. Sentado en la parte trasera del coche, viendo pasar las luces de la ciudad, sentí una especie de satisfacción que nunca antes había conocido. El poder de proteger a las personas que me importan. Eso me pareció mejor que comprar 100 boutiques de lujo. Después de ayudar a Dev, la vida volvió a una nueva normalidad. Mi relación con Ava pasó a una nueva fase extraña. En el papel seguíamos comprometidos, pero en privado éramos más bien aliados, o quizás solo amigos que podían comer ramen juntos en un puesto de comida sucio. Ella empezó a venir a la cumbre, no para desempeñar el papel de prometida, sino para esparcir informes financieros incomprensibles por toda la mesa del comedor y pedirme mi opinión. Por supuesto, no entendí ni una palabra, pero señalé un gráfico y le dije que la curva de torque de este motor estaba completamente mal, o que podría optimizar las relaciones de transmisión de esta caja de cambios. Ella me miraba con total desconcierto, pero de alguna manera, después de nuestras conversaciones sin sentido, las líneas de preocupación en su frente siempre desaparecían. Quizá no necesitaba soluciones. Tal vez solo necesitaba a alguien que le permitiera escapar del campo de batalla corporativo durante 1 hora y hablar tonterías con él,
Y yo era la persona perfecta para eso. Caleb, después de su espectacular fracaso en la reunión de la junta directiva, se había quedado en silencio. Todo parecía ir por buen camino, pero mi instinto me decía que las aguas tranquilas a menudo esconden las corrientes más peligrosas. La señal de advertencia vino de Ava. Ella vino a verme una noche, y su rostro era una máscara pálida y sombría que nunca había visto antes. ¿Qué ocurre?, pregunté, sirviéndole un vaso de agua. Ella no lo tomó, simplemente me miró, sus labios se abrieron como para hablar, luego se cerraron nuevamente. Solo hubo un problema en la oficina, dijo finalmente con voz tensa. ¿Problemas serios? Puedo manejarlo. Su tono era firme, pero vi un destello de pánico en sus ojos que no podía ocultar. Ella no se quedó mucho tiempo. Mientras la veía alejarse, la sensación de malestar en mi estómago se hizo más fuerte. Inmediatamente hice que Vance investigara las actividades de Chen Corp. Lo que encontró fue alarmante. El proyecto estrella de Chen Corp, una nueva generación de baterías para vehículos eléctricos, estaba siendo objeto de un ataque coordinado en los mercados extranjeros. Varios competidores estaban trabajando juntos para reducir el precio de sus acciones y el flujo de caja de la empresa estaba al borde del colapso. Y detrás de todos estos competidores había un actor oscuro, una despiadada firma de capital privado de Wall Street. El detalle que hizo sonar todas mis alarmas fue que recientemente habían visto a Caleb reunido con el jefe de operaciones asiáticas de la empresa. Una teoría escalofriante comenzó a formarse en mi mente. Esto era una trampa para Ava y, por extensión, para mí. El objetivo final de Caleb no era solo poner a Ava de rodillas. Quería absorber su empresa, utilizar sus activos para fortalecer su propia posición y luego venir a por mí para obtener el control de Hess Industries. Ese hijo de simplemente no se rendía. El orgullo de Ava nunca le permitiría pedirme ayuda. Ella intentaría luchar esta batalla por su cuenta, pero yo sabía que este oponente era mucho más poderoso y cruel de lo que ella imaginaba. No podía dejar que ella enfrentara eso sola. Cogí el teléfono y llamé a Arthur Dance. Arthur, necesito un expediente completo sobre esa firma de Wall Street. Quiero toda su ropa sucia y quiero que liquiden 20.000 millones de los fondos de reserva. Quiero que esté listo para implementarse en cualquier momento. Señor, ¿está pensando en hacerlo? Alguien está intentando meterse con mi prometida, dije con voz fría. Creo que es de buena educación enviarles una cesta de regalo. Después de colgar, bajé al garaje y me paré frente a las filas de máquinas silenciosas y potentes. Finalmente entendí que no eran solo juguetes. Eran poder. Eran capital. Y estaba a punto de usar ese poder para proteger lo que me importaba. El juego estaba en marcha. La atmósfera en la sala de juntas de Chen Corp estaba tan cargada de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Ava estaba sentada a la cabecera de la mesa, con el rostro pálido pero la espalda erguida como un pino solitario en medio de una ventisca. Ava, las acciones han estado en caída libre durante 3 días seguidos. Si no haces algo, nos arrastrarás a todos contigo, gritó uno de los miembros de la junta, golpeando su mano sobre la mesa. Ese proyecto de baterías es un agujero negro para el dinero. Tenemos que matarlo ahora. Propongo que aceptemos la propuesta de inversión de Titan Capital. Titan Capital era el buitre de Wall Street, el que estaba en la cama con Caleb. Su propuesta no era una inversión, era una adquisición hostil disfrazada de rescate. Si ella aceptaba, Chen Corp sería solo suya en nombre. Ava se mordió el labio sin decir nada. Ella sabía que era veneno, pero con todo el tablero volviéndose contra ella, estaba contra la pared. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió. Caleb entró, sonriendo como un gato de Cheshire. Detrás de él venía un hombre rubio con un traje elegante. Caballeros, por favor no nos asustemos, dijo Caleb suavemente. Me gustaría presentarles al señor Robert Thorne de Titan Capital. Él está aquí para ayudar. Robert Thorne habló en un inglés con un fuerte acento. Señora Chun, nuestra oferta es su única opción. Sus ojos se llenaron de una codicia depredadora que se posó en Ava. Caleb se inclinó hacia ella y su voz era un susurro venenoso que solo ella podía oír.
Ava, simplemente ríndete. Termina ese ridículo compromiso con ese mecánico y acepta casarte conmigo. Haré que todo esto desaparezca y Chin Corp seguirá siendo tuyo, ¿qué dices? Vi el cuerpo de Ava temblar casi imperceptiblemente. Miró el rostro engreído y repulsivo de Caleb, luego el círculo de ojos hostiles alrededor de la mesa. Por primera vez vi una verdadera desesperación en su expresión. ¿Realmente no había otra salida? Justo cuando parecía que estaba a punto de romperse. ¡Boom! Las puertas de la sala de juntas se abrieron con tanta fuerza que se estrellaron contra las paredes. Me quedé en la puerta, flanqueado por Arthur Dance, un equipo de abogados y una docena de guardaespaldas con cara de piedra. La sala quedó en silencio. Ignoré a todos, caminé directo hacia Ava, me quité la chaqueta del traje y la puse sobre sus hombros temblorosos. Luego me giré para mirar la habitación. Perdón por interrumpir, dije mientras mi mirada finalmente se posaba en Caleb y Robert Thorne. He oído que están interesados en adquirir la empresa de mi prometida. El rostro de Caleb se contorsionó de rabia. Isen, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es una reunión privada. No tiene nada que ver contigo. Oh. Sonreí, tomé un archivo de Vance y lo arrojé al centro de la mesa. Ahora sí tiene que ver. Uno de los miembros de la junta lo recogió con vacilación. Vance se aclaró la garganta y anunció con su tono de abogado sin emociones, a partir de esta mañana, Apex Holdings ha adquirido el 30% de las acciones en circulación de Chen Corp en el mercado abierto. Actualmente somos el mayor accionista individual fuera de la familia Chun. Creo que eso nos otorga el derecho de estar aquí, ¿no es así? Silencio sepulcral. El 30% habría costado miles de millones. Este mecánico había ejecutado, sin que nadie lo notara, un movimiento de una escala y una audacia asombrosas. La sangre había desaparecido de los rostros de Caleb y Robert. Pero no había terminado. Saqué mi teléfono y lo conecté al proyector de la sala. Una conferencia de prensa en vivo llenó la pantalla. Un hombre que no reconocí estaba de pie en un podio dirigiéndose a un mar de periodistas. Según la evidencia que hemos recopilado, Titan Capital ha participado durante los últimos 3 años en numerosas actividades ilegales, incluida la manipulación del mercado y el uso de información privilegiada. Hemos presentado nuestras conclusiones a la SEC y al Departamento de Justicia. El rostro de Robert Thorne se puso blanco como una sábana. Empezó a gritarme en inglés, pero su diatriba se interrumpió cuando 2 policías uniformados entraron en la habitación y lo tomaron de los brazos. Caleb estaba completamente catatónico. No podía procesar cómo su plan perfectamente trazado había sido tan total y completamente aniquilado. Me acerqué a él y le di una palmadita en la mejilla, no con fuerza, pero con todo el desprecio que pude reunir. Te dije que querías jugar, yo jugaría, pero nunca debiste haberla tocado. Le hice un gesto a Ava y le dije, en voz baja y clara para que toda la sala pudiera oír, ella es mi prometida. Su negocio es mi negocio. Y en ese momento, vi que los ojos de Aa se llenaban de lágrimas. El iceberg que había estado congelado durante años finalmente comenzó a descongelarse. La conspiración de Caleb y Titan Capital fue destrozada. Caleb fue detenido por una larga lista de delitos financieros. Titan Capital, que enfrenta una investigación federal, estaba demasiado ocupado tratando de salvarse como para preocuparse más por Chen Corp. La crisis había terminado. Después de esa batalla, mi posición al frente de Industrias Hayes era inquebrantable y mi relación con Ava había cambiado. Ella empezó a llamarme por mi nombre completo. El tono seguía siendo reservado, pero el muro de hielo había desaparecido. Sin embargo, cuando el polvo se calmó, una pregunta más profunda comenzó a atormentarme. ¿Por qué me eligió mi abuelo, Richard Hayes? Un nieto al que nunca conoció, un don nadie que pasó su vida con grasa bajo las uñas. ¿Se trataba solo de sangre? No lo creí. Un hombre como él, un titán de la industria, nunca sería tan sentimental. Le llevé mi pregunta a Arthur, el viejo mayordomo. Se quedó en silencio durante un largo rato antes de dejar escapar un profundo suspiro.
Me condujo a un estudio cerrado en el tercer piso de la mansión, una habitación que había sido el santuario privado de mi abuelo. Arthur abrió las pesadas puertas de madera y el aroma de libros viejos y sándalo llenó el aire. La habitación era sencilla, un escritorio, una enorme estantería y una pared entera de herramientas, llaves inglesas, destornilladores, sopletes, todo meticulosamente organizado, como en un taller profesional. Colgando en la pared había una fotografía descolorida de un hombre joven con un mono grasiento, sonriendo ampliamente a la cámara. Estaba cubierto de mugre, pero sus ojos brillaban con pasión. El parecido con mi padre era asombroso. ¿Es ese mi abuelo?, pregunté atónito. Sí, dijo Arthur con los ojos empañados por el recuerdo. En su juventud, el presidente fue un brillante ingeniero. Él no estudió negocios. Estudió ingeniería mecánica. La base de Hess Industries no era el sector inmobiliario. Era un pequeño taller de máquinas que él mismo empezó. Arthur se acercó al escritorio, abrió un cajón y sacó un diario encuadernado en cuero. Esto lo dejó para ti, dijo. Tomé el diario y lo abrí en la primera página. Una elegante escritura manuscrita narraba los pensamientos de un genio solitario, ellos no entienden. La tecnología es el verdadero motor del progreso. Sin una base industrial sólida, las torres financieras más altas son solo castillos en el cielo. Daniel se parece a mí. Odia el ambiente vacío y sofocante de la sala de juntas. Prefiere el trabajo honesto en la fábrica. Pero los viejos tontos de la junta dicen que está perdiendo el tiempo. Daniel se fue hoy. Ya no soportaba a su familia ni este mundo. Quizás sea lo mejor. Déjalo vivir la vida que quiera. ¿Pero a quién le dejaré este imperio? Pasé las páginas y apareció el retrato de un hombre completamente diferente del magnate despiadado que el mundo conocía. Era un idealista, un artesano de corazón que se había visto obligado a jugar el juego del capital mientras soñaba con construir cosas reales. La última entrada data de hace 6 meses, por fin lo encontramos, el hijo de Daniel. Su nombre es Eisen. El informe dice que es un mecánico de primera. La fotografía muestra sus manos callosas y manchadas de aceite, igual que las mías. Soy viejo. Mi tiempo es corto. Hess Industries parece poderosa, pero desde adentro puedo ver la podredumbre. Los hombres que solo saben mover dinero, tarde o temprano lo destruirán. Necesito que alguien rompa el ciclo. Alguien que entienda la tecnología, que valore el trabajo duro, que no esté cegado por la riqueza. Alguien que pueda entender la música de un motor perfectamente afinado. Eisen, mi nieto, espero no equivocarme contigo. Esta fortuna no es un regalo. Es una prueba. Ahora ve y rómpelo o reconstrúyelo. Al leer esas palabras, finalmente entendí. Mi abuelo no me eligió porque fuera su único heredero. Él me eligió porque creía que yo era el único que podía heredar su espíritu. A él no le importaba mi linaje. Él se preocupaba por mis manos, las manos de un mecánico. Cerré el diario y me invadió un profundo sentimiento de responsabilidad. Dije, ya sé lo que tengo que hacer. Pensé que el arresto de Caleb era el final. Subestimé hasta dónde llegaría su locura. El día anterior tenía previsto anunciar formalmente mi reestructuración de Hess Industries. Recibí una llamada de un número desconocido. Era Caleb. Su voz era un grito histérico: Eisen, bastardo. Me arruinaste. No me queda nada. Tomaste tus propias decisiones, Caleb, dije con calma. Soltó una risa salvaje y desenfrenada. Si voy hacia abajo, te llevaré conmigo. Tengo a tu mujer. Si quieres que ella viva, ven solo a la fábrica de acero abandonada en las afueras de la ciudad. Si veo un solo policía, ella muere. Oí un grito ahogado de fondo. Era Ava. Mi corazón se detuvo. Si le tocas un solo cabello de la cabeza, te perseguiré hasta los confines de la tierra, rugí en el teléfono. Digamos las amenazas. Tienes 1 hora. Él colgó. Mi mente se quedó en blanco por un segundo, luego se llenó de una rabia cegadora. Vance y los guardaespaldas corrieron hacia allí. Señor, ¿qué pasó?
Han secuestrado a Ava, dije, obligándome a pensar con claridad. Él quiere que vaya solo. En absoluto. Es una trampa, protestó Vance. Tenemos que llamar a la policía. No hay tiempo, respondí, mirando el reloj. Caleb está loco. Llamar a la policía solo hará que haga algo estúpido. Tengo que irme. Pero señor, eso es una orden, dijo. Lo interrumpí, ustedes crean un perímetro. Nadie se mueve hasta que reciba mi señal. No tuve tiempo para discutir. Corrí al garaje, me subí a un jeep muy modificado y modesto y arranqué camino al lugar. La fábrica de acero era un esqueleto de óxido y descomposición, una bestia enorme contra el cielo nocturno. Aparqué el jeep a un cuarto de milla de distancia y me acerqué a pie. En el centro de la planta principal de la fábrica, Caleb sostuvo un cuchillo en la garganta de Ava. Ella estaba atada a una silla. Junto a él estaban dos matones a sueldo, armados con tubos de acero. No puedo creer que hayas venido sola, se burló Caleb, con los ojos desorbitados. Déjala ir, Caleb. Podemos alejarnos de todo esto. Déjala ir, reí frenéticamente. Isen, eres un auténtico idiota. No voy a salir de aquí con vida esta noche, y tú tampoco. Los dos matones comenzaron a avanzar hacia mí. Mantuve mi rostro como una máscara de calma, pero mi mente estaba acelerada. No podía ganar una pelea directa. Mi única ventaja era que conocía este lugar mejor que ellos. Vine aquí con mi antiguo jefe hace años para rescatar piezas de maquinaria chatarra. Comencé a retroceder, pensando que entraría en pánico. Caleb, no hagas esto. ¿Quieres dinero? Te daré lo que quieras. Como la atención del matón se distrajo por un momento con mi oferta, pateé un tambor oxidado de 55 galones. Un espeso aceite negro de desecho se derramó sobre el suelo de hormigón. Uno de los matones resbaló y gritó mientras caía con fuerza. El otro dudó, confundido por el caos repentino. Esa fue mi oportunidad. No les cobré. Corrí hacia el interruptor principal de energía que estaba en la pared del fondo. Con un fuerte crujido, tiré de la palanca hacia abajo. Toda la fábrica quedó sumida en la oscuridad más absoluta. Enciende las luces. Enciéndelos, gritó Caleb en pánico. En la oscuridad total, me encontraba en mi elemento. Me sabía el diseño de memoria. Me moví en silencio, dando vueltas detrás de ellos. Mi mano encontró un trozo de varilla de refuerzo en el suelo. En el garaje, podía diagnosticar un problema de motor solo con el sonido que hacía al cerrar los ojos. Aquí no fue diferente. Escuché el sonido de una respiración en pánico. Allí me lancé hacia adelante, balanceando la barra de refuerzo con todas mis fuerzas. Se conectó con un ruido sordo y repugnante. Uno menos. Marco. El matón restante gritó nervioso. Su respuesta fue un ladrillo que arrojé contra el cortafuegos. Él giró hacia el sonido y en ese instante estuve sobre él. 2 abajo. Ahora era solo Caleb. Estaba perdiendo el control por completo, arrastrando a Ava hacia la salida. Isen, muéstrate. La mataré, juró. No respondí. Subí a una grúa pórtico cercana, moviéndome silenciosamente en la oscuridad sobre ella. De mi bolsillo saqué un pequeño dispositivo que había fabricado en el garaje, un poderoso imán conectado al encendedor electrónico de un encendedor desechable conectado a un pequeño control remoto. Calculé la trayectoria y lo dejé caer. Aterrizó con un suave clic en una tubería de gas justo al lado de los pies de Caleb. Presioné un botón en el control remoto. Una pequeña chispa del encendedor encendió el gas residual en la tubería. La bola de fuego era pequeña, pero el destello y el estallido fueron suficientes para hacerlo estremecer. En esa fracción de segundo de shock, caí del pórtico, mi bota impactó con su muñeca y envió el cuchillo volando. Le di un puñetazo que lo mandó al suelo, inconsciente. Se acabó. Corrí hacia Ava y la liberé. Ella me miró, su rostro estaba cubierto de lágrimas, sus ojos llenos de un terror que lentamente estaba siendo reemplazado por algo más, algo que nunca había visto antes en ella. Algo así como devoción.
Ella no dijo una palabra. Simplemente me abrazó fuerte, su cuerpo temblaba. La abracé fuerte y le acaricié el cabello. «Está bien», susurré. Se acabó. En ese momento, el sonido de las sirenas llenó el aire y Vance y su equipo asaltaron la fábrica. Se detuvieron en seco, mirándonos fijamente a los dos, abrazados en medio de los escombros y los cuerpos inconscientes. Nunca entenderían cómo un simple mecánico había abatido él solo y sin un rasguño a 3 hombres armados. Caleb fue condenado a cadena perpetua. Su capítulo se cerró y yo, después de capear el temporal, finalmente tomé el lugar que me correspondía como presidente de Hess Industries. Bajo mi liderazgo, la empresa experimentó una transformación radical. Corté todas las inversiones financieras especulativas y reorienté nuestros recursos hacia lo que mi abuelo siempre había creído, la fabricación y la tecnología de vanguardia. La vieja guardia luchó contra mí en cada paso del camino, pero con el apoyo inquebrantable de Ava y mi propia negativa a dar marcha atrás, logramos sacar adelante las reformas. Mi abuelo tenía razón. Un año después, nuestra nueva línea de vehículos autónomos y robótica industrial conquistó al mundo. El valor de la empresa se duplicó. Los medios de comunicación me llamaron el multimillonario más joven, más enigmático y más heterodoxo del mundo, pero yo sabía que todavía era solo Eisen. Entregué las operaciones diarias a Ava y a un equipo profesional liderado por Vance. Ellos sabían de negocios mejor que yo jamás lo sabría. En lugar de eso, abrí un garaje. Estaba en la planta baja de la sede de Hess Industries, una instalación de última generación a la que llamé Etans. La decoración era más lujosa que la de un hotel de 5 estrellas y el equipamiento era mejor que el de un pit lane de Fórmula 1. Pero tenía una regla, solo trabajé en coches que me gustaban y solo cuando estaba de humor. Conseguir una cita se convirtió en el nuevo símbolo de estatus entre la élite de la ciudad. Los multimillonarios alineaban sus superdeportivos con la esperanza de que el magnate mecánico les hiciera personalmente una puesta a punto. Me encantó. Para mí, el rugido de un motor y el olor del aceite de motor siempre serían más reconfortantes que cualquier sala de juntas. Mi vida con Ava cayó en un ritmo extraño y maravilloso. Una noche, estaríamos vestidos de etiqueta a medida en una gala benéfica, la indiscutible pareja poderosa de la ciudad. Lo siguiente sería estar en jeans y camisetas nuevamente en los puestos de comida de Red Hawk, discutiendo alegremente sobre quién se había quedado con el último trozo de calamar a la parrilla. Se convirtió en la reina de 2 imperios corporativos. Una líder brillante y despiadada que hacía temblar a sus competidores. Pero en casa, se ponía un delantal y trataba, generalmente sin éxito, de preparar mi comida favorita, carne asada. La mayoría de las veces, lo quemaba. Y yo seguía siendo solo Eisen, el chico al que le encantaba desmontar cosas y volverlas a montar. Una tarde soleada perfecta, estaba debajo de un Aston Martin enero de 77, felizmente cubierto de grasa, cuando un Fiat 500 rosa chillón se detuvo frente al garaje, ejecutando un derrape perfecto antes de estrellarse de frente contra una boca de incendios. Una columna de vapor se elevó desde su capucha arrugada. La puerta del conductor se abrió y salió Ava, vestida con un traje de diseñador y tacones de 10 centímetros. Puso sus manos en sus caderas y gritó a las piernas que sobresalían de debajo del Aston Martin: «Hola, señor mecánico. Mi coche está roto y si no lo arreglas, no tendrás cena esta noche». Salí de debajo del coche en mi camilla, con un cigarrillo apagado colgando de mis labios. Me limpié una mano grasienta en los pantalones, mirando el patético autito, y no pude evitar reírme. «Ava, eres una amenaza. Acabo de reemplazar las pastillas de freno de esa cosa la semana pasada, ¿qué estabas haciendo intentando llevarlo al aire?». Ella se acercó, se puso de puntillas y me arrancó el cigarrillo de los labios. Luego se inclinó y me besó, manchando mi mejilla sucia con su lápiz labial perfecto. «Bueno», dijo ella, y una sonrisa pícara, como la de un zorro, se extendió por su rostro. «Eso es lo que obtienes al casarte conmigo». La luz del sol captó su sonrisa y eclipsó todos los coches pulidos de mi colección. La miré y supe con absoluta certeza que era eso. Esto era todo lo que alguna vez pude desear,
dinero, la mujer que amaba y toda una vida de autos por arreglar. Sí, esto estuvo bastante bueno.